Bien, buenos días nuevamente. Estamos hoy en día jueves, estamos en día viernes 27 de marzo de 2020. La propuesta, como ya fuera anticipada para el día de hoy, y en lo que tiene que ver con este material educativo que voy a subir en el día de la fecha, está relacionado con las figuras de lesiones. Cuando hablamos de lesiones, me estoy refiriendo al desarrollo que vamos a hacer de los artículos 89, 90, 91, 92 y 93, estos dos últimos, con previsiones relacionadas con las agravantes y las atenuantes de las figuras de lesiones. Para este y para todos los artículos del Código Penal se sugirió oportunamente, y mantengo esa sugerencia, en cuanto al análisis de descomposición ordenada que cabe hacer del tipo penal, iniciando por algo muy señero y muy significativo a los tipos penales, como es el bien jurídico protegido. Luego hablar del tipo objetivo, hablar de los sujetos, de los requerimientos del tipo objetivo en cuanto a elementos normativos, descriptivos y otros requisitos de la objetividad del tipo penal. Luego a la fase subjetiva y algunas menciones relacionadas con la consumación y la tentativa, la posibilidad de tentar la figura penal de que se trate. En ese sentido, iniciar el recorrido con las figuras de lesiones. Para eso, y conforme estos apuntes de los que me he precavido para que el aprovechamiento de la clase no solamente sea adecuado, sino que también refleje un orden expositivo, decir que para discernir el bien jurídico del tipo de lesiones dolosas, debe partirse del propio concepto de lesión, que lo tenemos incluido dentro de la previsión del artículo 89 del Código Penal, que desde ya lo vamos a mencionar como un tipo penal subsidiario. Este artículo 89 refiere a la lesión como todo daño en el cuerpo o en la salud de otro. Este es un dato sobre el que vamos a volver seguidamente. De esta manera, y siguiendo en esto a la propuesta expositiva del tema de Jorge Eduardo Bompadre en su Manual de Derecho Penal, parte especial, el bien jurídico tutelado por estos delitos es la incolumidad personal, entendida esta no en toda su dimensión, lo que llevaría a abarcar también el aspecto moral del individuo, sino solo en un doble aspecto, relacionados con la integridad física y psíquica. De modo que puede razonarse entonces que los tipos de este capítulo protegen no solo la salud corporal del ser humano, en un sentido físico, anatómico o funcional, sino también su vertiente psíquica o mental, quedando excluida, insistimos, la vertiente dinámica o social del objeto tutelado. Vale entonces apuntar que con posterioridad también a la reforma del año 1994 y en esto de completar nociones relacionadas con el bien jurídico que tienen un alto impacto en la tipología que integra el capítulo, que con posterioridad, como dije, a la reforma del año 1994, el bien jurídico protegido por estas figuras, que como dije es la incolumidad personal en su doble faceta, física y psíquico-mental, también adquirió un reconocimiento constitucional. Tenemos el artículo 5, destacamos el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto refiere que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. De modo tal que reconocemos entonces al derecho a la salud como un derecho fundamental. Insisto, en la definición
de la Convención Americana se incluye el triple aspecto, físico, psíquico y moral. Dijimos nosotros que desde el punto de vista del bien jurídico del delito de lesiones y lo que implica en la causación a otro un daño en el cuerpo o en la salud, quedaba excluido el aspecto moral, que es objeto de tutela de otras figuras que están relacionadas con o tuteladas penalmente bajo la órbita penal en lo que son la captación de las figuras donde se tutela el honor, la tutela penal del honor. En lo que a las lesiones nos compete, tenemos el aspecto físico y el aspecto psíquico y mental. Decir ahora, ya adentrando en lo que es la tipología de las lesiones, que se reconocen 3 tipos de lesiones dolosas, como son las lesiones leves o la podemos encontrar con la denominación de lesiones simples. Mayormente la doctrina las maneja como lesiones leves, que son las reguladas en el artículo 89. Las lesiones graves, tipificadas en el artículo 90, y las gravísimas en el artículo 91. Todas estas tipologías de lesiones pueden cometerse con circunstancias calificantes, que son las contenidas en la disposición del artículo 92, o atenuantes previstas en la disposición del artículo 93. Frente a estas 3 especies de lesiones dolosas, que están las producidas también, o por fuera de estas 3 tipologías de lesiones, las culposas, reguladas en los artículos 94 y 94 bis del Código Penal. La fórmula relacionada con la lesión culposa a diferencia del tipo doloso, y esto es, o me permito destacar, una universalidad descriptiva de las figuras culposas en la parte especial del Código Penal, se abre la puerta a la disyuntiva entre la negligencia y la impericia. En ese sentido, como sabemos, la diferencia crucial a la hora de encontrar una disposición culposa de la especie que sea diseminada a lo largo de la parte especial de la ley penal, nos encontramos con que tiene una descripción distinta al tipo culposo del doloso. El doloso describe la conducta prohibida, en cambio, el tipo culposo es un tipo penal eminentemente abierto que requiere de su complementación o que el mismo sea llenado, si se me permite la expresión, con disposiciones que hacen a la norma infligida, al deber de cuidado infligido, y ese nexo de determinación entre el comportamiento indebido y el resultado. Siempre la figura culposa debe proyectarse en un resultado. Entonces es una variante descriptiva diversa entre las formas dolosas de las culposas. El concepto básico de lesión es el que describe, como ya lo dijimos, el artículo 89, que se obtiene normativamente y por exclusión, es decir, es todo daño en el cuerpo o en la salud que no esté previsto en otra disposición de este código, dice la disposición del artículo 89. En ese caso, la lesión será leve. Por ende, por esa razón, decimos que trata de un tipo penal subsidiario. Recordemos que la subsidiariedad deviene de ello, de esa mención final, que en la medida en que el daño no esté previsto en otra disposición de este código y que implique una afectación, una injuria al cuerpo o la salud de un otro, será una lesión leve. De ahí que decimos o afirmamos que la definición es por exclusión y que trata de un tipo penal subsidiario. Por lesión debe entenderse todo menoscabo en la integridad corporal o de la salud física o mental de una persona. Por consiguiente, para su configuración no son suficientes las simples vías de hecho sin resultados o consecuencias para la persona, sino que es necesaria la producción de un daño, y este daño debe darse en el cuerpo o en la salud de otro, como forma de menoscabo o representada en el menoscabo físico o psíquico o mental. Ahora vamos a discernir qué entendemos por daño en el cuerpo. En esto de descomponer la figura, estamos en su faz objetiva claramente, y qué entendemos por daño en la salud.
Se entiende así por daño en el cuerpo toda alteración anormal de la estructura física o anatómica de una persona. Esto puede tratarse de un daño interno o externo. Sin embargo, decir que el detrimento en la contextura física debe ser anormal, esto es, que tenga incidencia real en la eficacia vital del ser humano. Por ello, y en esto los ejemplos que reiteradamente brindamos en el aula y que podemos encontrar a lo largo de recorrer tratados de parte especial en cuanto le dedican a esta temática, el corte de cabello, el corte de la barba, el corte de las uñas, que son partes destinadas a ser cortadas con cierta frecuencia o periodicidad, no constituyen lesión, aunque su comisión puede dar lugar a otra figura delictiva, como puede ser una injuria. Coincidente con ello, entre autores que destacamos, Bonpadre, Molinario y aún el propio D'Alessio en su Código Penal comentado. El daño en la salud, por su parte, es un desorden de carácter fisiológico o psíquico. Este daño en la salud lo que hace es generar una afectación del desarrollo funcional del organismo humano, sea en su aspecto físico como mental. Siempre tener presente las dos variantes de lesiones o daño en el cuerpo o en la salud. Este daño en la salud va a tener un impacto en lo que se denomina como equilibrio funcional, sin que se requiera hacer foco en los daños de naturaleza corporal o física o aún en el dolor. Podemos tener así la presencia de un daño sin que esto implique la causación de un dolor. Podemos tener un daño que no afecte el cuerpo de la persona, que sea un daño interno o que sea un daño de tipo de la funcionalidad, que afecte la funcionalidad del organismo. Eso es un daño en la salud, entendido en un sentido más de integralidad como equilibrio funcional de lo que es la salud como un estado, entiendo, de equilibrio bio, psico y social, que es, yo entiendo, un norte. Nosotros no estamos nunca absolutamente sanos o absolutamente enfermos, es un estado, el de la salud, que a través de una acción, en este caso intencional, puede generar precisamente ese desequilibrio que afecte el desarrollo funcional del organismo, y de ahí la dañosidad en ese aspecto o sobre ese aspecto. Desde el punto de vista estructural de los tipos de lesiones, estos delitos se estructuran sobre la base de, vamos a consignar 4 ítems. Tipos de injustos de resultado material. Dijimos que no era suficiente la vía de hecho, sino un resultado o consecuencia de una persona. Eso debe estar presente, tanto en el daño en la salud como en el daño en el cuerpo. Son tipos penales que pueden ser cometidos por vía de comportamientos activos u omisivos. Son tipos penales de medios y sujetos indeterminados. Con esto quiero decir que en cuanto a los medios para lesionar no hay un listado taxativo preseleccionable, y en cuanto a los sujetos, desde el punto de vista activo y pasivo, cualquiera puede serlo. No son delitos que requieran de un sujeto activo o pasivo especial propio. Y por último, requiere en todos los casos un resultado. Hacemos hincapié en esto y decimos que ello se traduce en el menoscabo efectivo a la salud o a la integridad corporal. En esto de que el artículo 89, que es señero en la materia, habla de la causación a otro en el cuerpo o en la salud un daño, la palabra otro no es una palabra inocente, toda vez que se parte de la premisa que la autolesión es impune por este motivo, impunidad que por cierto se extiende a los partícipes de una eventual conducta autoagresiva.
en cuanto a la acción típica, también como rasgo común a todas las tipologías de lesiones dolosas, decir que la acción típica es causar a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Aclaro, sí, que las figuras de los artículos 89, 90 y 91, la acción punible se traduce en inferir intencionalmente a otro un daño en el cuerpo o en la salud, con excepción de lo regimentado en el artículo 94 y 94 bis, donde su variante comisiva tiene otros parámetros. Estamos hablando de los tipos legales de lesión culposa, el 94 genérico y el 94 bis, que es una disposición incorporada por la ley 27.347, que refiere a las lesiones ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. La ley, como ya dijimos, no ha seleccionado medios específicos de comisión, de modo que cualquiera resulta admisible. También quedan incorporados los medios morales en la extensión que le dimos a los medios morales cuando estudiamos las figuras de homicidios. Este delito puede cometerse, como ya lo dijimos, por acción o por omisión. En este caso, la variante comisivo es la de omisión impropia, que es una modalidad que solo puede operar para aquellas personas que se hallan en la denominada posición de garante respecto de la evitación del resultado. Decir, como semblanza general, para completar el tipo objetivo, que el delito de lesión es un delito de resultado material e instantáneo, pues para su consumación se requiere la producción del daño efectivo en el cuerpo o en la salud de la víctima. Por su propia naturaleza, por ser un delito de resultado e instantáneo, la tentativa resulta admisible, pero frente a los casos concretos no podemos aquí prescindir la disposición contenida en el artículo 104 del Código Penal, que es la figura que regula el abuso de armas, que en sus dos hipótesis, vean, tipifica el disparo de arma de fuego contra una persona sin herirla y la agresión contra la arma. Esas son las dos hipótesis descriptivas del artículo 104. De modo que en esos supuestos en que se dispare un arma de fuego a otra persona sin herirla o la agresión con toda arma, aunque no se cause una herida, va a ocurrir lo siguiente, que el abuso de arma va a absorber toda tentativa de lesión leve, con o sin armas. No ocurre lo mismo en los casos de tentativa de lesiones graves y gravísimas, en los que son de aplicación los principios generales de regulación de la tentativa del artículo 42. Digo esto porque ustedes verán que el artículo 104 dice que se aplicará la pena del abuso de arma aunque se cause herida a que corresponda pena menor, de modo que en la hipótesis de tentativa de lesión leve ocurrida a través de la agresión con toda arma o del disparo con un arma de fuego sin que se cause herida, va a ser la pena del artículo 104 la que va a absorber la tentativa de lesión leve. Como dijimos, no va a ocurrir lo mismo con la tentativa de lesión grave o gravísima. En esto va a cobrar una fundamental dimensión desentrañar el dolo del agente, del sujeto activo del delito. Ya entrando, mejor dicho, saliendo de los conceptos generales y aún de la disposición subsidiaria del artículo 89, vamos a recorrer las lesiones graves y las gravísimas. Decir que respecto de las lesiones graves tenemos dos palabras que nunca podemos perder de vista a la hora de ir analizando cada una de sus hipótesis comisivas, que son el debilitamiento y la permanencia. ¿Por qué digo esto? Porque la propuesta del artículo 90 reza lo siguiente, que se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere un debilitamiento permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una dificultad permanente de la palabra, o se hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. Observen que en todas estas hipótesis de lesiones graves, el debilitamiento y la permanencia es terminología, son elementos
descriptivos, normativos del tipo que tienen una particular relevancia. ¿Qué debemos entender? Por lo primero que arranca el artículo, por debilitamiento permanente de la salud. Bien, dijimos que la lesión tiene la variante del daño en el cuerpo y en la salud. Aquí lo que nos convoca como lesión grave es el debilitamiento permanente de la salud. Esto implica una disminución de la capacidad funcional del sujeto por un periodo considerable de tiempo. Esto revela un proceso o secuela de una enfermedad u otra circunstancia lesiva que se traduce en la pérdida del vigor o del poder de resistencia de la víctima. Este sesgo de la permanencia o este recaudo de la permanencia, porque la ley habla del debilitamiento permanente de la salud, no debe ser entendido como algo definitivo, como algo perpetuo, como algo incurable, sino más bien un suceso que se relaciona estrechamente con una cuestión temporal que por supuesto va a ser materia, o debe ser materia, de un diagnóstico médico y no sujeta al exclusivo transcurso del tiempo. Aquí las peritaciones médicas adquieren a la hora de su impacto típico un singular valor. La segunda variante comisiva, el debilitamiento permanente de un sentido. Definir que el término sentido lo es en un sentido, valga la redundancia, fisiológico y no anatómico. Esto ocurre porque puede ocurrir la hipótesis de que varios órganos pueden servir una misma función. Por ejemplo, el sentido de la vista está completado o se completa con los dos ojos. Y ahí tenemos que anatómicamente cada ojo es un órgano más el sentido, y de ahí su mirada fisiológica está completa o se completa con los dos ojos. El sentido importa una determinada facultad por medio de la cual percibimos los estímulos externos. Y ahí tenemos los 5 sentidos conocidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Esta lesión, cuando ocurre la lesión a un sentido, afecta precisamente la aptitud sensorial que permite la comunicación con el mundo exterior, precisamente porque vamos a tener debilitada, afectada esa percepción de estímulos externos, producto de la lesión. Cuando la ley habla del debilitamiento de un órgano, la doctrina sobre el término órgano lo considera también en un sentido funcional. Los sentidos en un sentido, en una mirada fisiológica, con una mirada fisiológica no orgánica, y el órgano en un sentido funcional. Lo que importa o proyecta un impacto en el concepto de órgano, toda vez que resulta la definición de órgano comprensiva del conjunto de las partes que integran una determinada función. Y en esto lo van a encontrar de manera conteste en numerosos autores: Bonpadre, Núñez, Terán Lomas, Laje Anaya. De manera que si el órgano es el conjunto de partes que integran una determinada función, su definición tiene claramente un sentido funcional, y así, si la lesión produce la eliminación del órgano, pero la función sigue subsistiendo, la lesión va a ser encuadrable en el artículo 90. Esto es, va a haber un debilitamiento de la función. La cuarta de las propuestas del artículo 90 tiene que ver con la debilitación permanente de un miembro. La ley en este aspecto lo hace refiriéndose a las extremidades del cuerpo humano. Me refiero a los brazos y a las piernas. El concepto anatómico funcional se discierne aquí, a diferencia del órgano, en forma individual para cada miembro y no por pares. Entonces, el debilitamiento se produce cuando, con motivo de la lesión, se pierde
parcialmente la función del miembro o su capacidad de servir como tal. Por ejemplo, cuando producto de una lesión dolosa ocurre fatalmente la pérdida de dedos de una mano. En cuanto a la dificultad permanente de la palabra, la ley lo que hace es referenciar a los inconvenientes duraderos que la lesión produce en la aptitud de las personas para comunicarse con otras semejantes mediante el lenguaje oral, la palabra. Los inconvenientes aquí pueden traducirse en afectaciones al uso normal de la palabra hablada, a la construcción de la comunicación, a la forma de expresión, etc. Pero son inconvenientes de tipo duraderos y que están relacionados con la comunicación mediante el lenguaje oral. Ese es el objeto de tutela de la ley. La expresión peligro para la vida del ofendido es una expresión criticada lógicamente por la doctrina por estar atada en puridad a un juicio futuro de probable concreción, más asociado a un pronóstico que a un diagnóstico concreto y real, y deja de ese modo al agravante inserta en una zona de amplia incertidumbre y a merced de la opinión médica, lo que a todas luces y a la hora de tipificar conductas, como ya lo dijimos, en un derecho penal que debe ser respetuoso de la Constitución, del principio de máxima taxatividad y de legalidad, es una fórmula peligrosa y hasta desafortunada incluida en la ley. Esto del peligro para la vida del ofendido es un pronóstico y no un diagnóstico, y de ahí la incertidumbre aplicativa de la figura. La inutilidad para el trabajo. Sabemos que la inutilidad para el trabajo está captada también concretamente en lo que son las lesiones graves y también en lo que es una lesión leve por una situación de excepción, digamos, o por descarte. La ley pone una escala, así. La inutilidad para el trabajo menor al mes importará una lesión leve, en la medida en que impacte en un daño en el cuerpo o en la salud. La que es superior al mes tendrá proyección en el artículo 90. Y cuando la inutilidad para el trabajo es permanente, se traducirá en una lesión gravísima. El criterio legal es objetivo. Esto quiere decir que no referencia esta inutilidad para el trabajo al trabajo que la víctima realizaba en el momento de la lesión, sino al trabajo en general, que es comprensivo del habitual y del transitorio, lo cual permite también dejar comprendidos casos como los de personas desocupadas, no porque se trate de un desocupado, el sujeto pasivo de la lesión no podrá ser pasible o encuadrar en este supuesto, en caso de que el acto lesivo le haya producido o se proyecte la producción de inutilidad para el trabajo, más allá de que no lo tenga actualmente, como puede ser el caso del estudiante, etc. O sea, el criterio es objetivo y no con referencia al trabajo que esa víctima realizaba en el momento de resultar sujeto pasivo del delito de lesiones. La última variante está relacionada con la deformación permanente del rostro. Definir el rostro es toda una aventura a partir de que existen múltiples posturas en doctrina. El manual de Buen Padre trae una definición que entiende que debe entenderse por rostro la parte anterior de la cara, que va desde la parte frontal hasta la extremidad del mentón y de una a otra oreja. Nos encontramos que hay autores que incluyen o excluyen las orejas en el concepto de rostro, hay otros que incluyen en el concepto de rostro el cuello, aún la parte inmediatamente seguida del cuello, la parte superior del pecho. Los conceptos obviamente difieren de un autor a otro. Yo he adoptado por transmitirles de Buen Padre, como lo referencié recién, y tener presentes de que hay otros conceptos más extensivos en cuanto a partes que lo abarcan, y decir que la deformación implica la afectación de la armonía del rostro en relación con el resto del cuerpo humano, sin requerirse obviamente que producto de la lesión ese rostro se torne repugnante a la vista de terceros.
y por supuesto esta deformación debe ser permanente, que es un concepto que ya desarrollamos. Las lesiones gravísimas, a diferencia de las graves, que dijimos que tenían dos conceptos que de alguna manera la caracterizaban, que era la de debilitamiento y permanencia, aquellas dos palabras señeras de las lesiones gravísimas son la pérdida y la perpetuidad. En este sentido tenemos distintas hipótesis. El artículo 91 refiere que se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, es la primera hipótesis. La inutilidad permanente para el trabajo, que es lo que desarrollamos anteriormente. La pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o de un miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. En lo que tiene que ver con la enfermedad cierta o probablemente incurable, aquí tenemos algunas cuestiones que desandar. Esto es, decirles que no se trata de un debilitamiento de la salud, como era la propuesta del artículo 90, sino que debe haber un proceso patológico que no haya cesado, aunque pueda haber sido paralizado en orden al agravamiento. Esta enfermedad se torna cierta o probablemente incurable cuando la víctima no puede volver a gozar de salud, cuando se trata de una afección irreversible, exigiéndose en consecuencia un pronóstico de incurabilidad, de absoluta certeza o de probabilidad muy grande sobre este aspecto. La enfermedad en esta hipótesis de lesión gravísima persiste y por tanto no está curada mientras subsista en alguna medida apreciable el proceso patológico activo que la constituye, aunque su gravedad pueda haber disminuido en algún tramo de su tránsito. Pero aquella se habrá curado si, habiendo cesado la actividad del proceso patológico, las que subsisten son secuelas debilitadoras de la salud de la víctima, y en este caso, obviamente, la lesión va a volcarse hacia la grave y va a salir de la figura gravísima. Esta enfermedad desde ya puede ser de tipo corporal o mental. Decir que en el primer grupo se incluyen afecciones como puede ser, por ejemplo, una hemiplegia o una hemorragia cerebral con consecuencias irreversibles, siempre producto de la lesión dolosa causada por un tercero. Y por enfermedad mental, entenderse las que afectan lo que son en términos generales las facultades psíquicas o mentales del sujeto. A diferencia de la regulación del artículo 90, y ya entrando a lo que es la definición de la inutilidad para el trabajo, como ya dijimos, debe ser permanente, que es un extremo que debe ser acreditado mediante pericia médica. A diferencia también del artículo 90, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, debe también ser permanente. Me voy a detener en lo siguiente. En cuanto a la afectación de un órgano o miembro, la ley establece que puede tratarse de una pérdida del órgano o miembro o del uso de alguno de ellos. No necesariamente debe tratarse de una pérdida de tipo anatómica, o sea que la lesión dolosa de un tercero haya requerido la amputación del miembro, sino que puede ser de carácter funcional la pérdida. Esto es, por ejemplo, producto de la lesión dolosa, la generación de una parálisis. Por otra parte, equivale a pérdida la permanencia de una función totalmente inapropiada o muy rudimentaria, como puede ser que producto de una afectación al sentido, la persona pueda distinguir la luz pero no las formas. Eso implica, por la rudimentarización de la función, aplicar o coadyuvar a aplicar la figura de la pérdida del sentido. Decir que cuando el artículo 91 caracteriza la lesión gravísima como la pérdida de un órgano y la pérdida del uso de un órgano, implican dos tipos de afectación que no pueden superponerse. O sea, tenemos así que calificar como lesión gravísima
la conducta del imputado que condujo a la víctima la pérdida de un órgano anatómicamente único. Caso del vaso. Si producto de la lesión dolosa de un tercero, ello generó un impacto en el cuerpo de la víctima que le implicó la pérdida del órgano denominado vaso, con Z, eso obviamente es una lesión gravísima, sin perjuicio de que éste contribuya a una función común con otros distintos. Así, remarcar que el delito de lesiones gravísimas no refiere a la pérdida de una función, sino a la pérdida de una estructura orgánica destinada a una función, como lo describimos respecto del vaso, aunque no sea la fuente exclusiva de ella. Decir en relación a la pérdida de la palabra, que es entendida como la posibilidad de articulación, aunque puedan emitirse sonidos. Lo que importa aquí es el menoscabo permanente, perpetuo, irreversible de la comunicación a través del lenguaje oral. Y en cuanto a la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, la fórmula hace referencia a la eliminación o desaparición de la función reproductora, atinente a la capacidad presente o futura, concretándose así en el sentido de esterilidad o impotencia. Sobre este aspecto quería remarcar, porque me parece interesante, lo siguiente. Hace alusión a esta pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, que es una disposición exclusiva como lesión gravísima, a los casos en que la lesión padecida por la víctima le produzca una incapacidad para reproducirse, una esterilidad, por ejemplo. Esta circunstancia no se presenta cuando la lesión solo provoca impotencia para realizar el acto sexual, pero la forma o la facultad de engendrar permanece incólume. En este caso, por ejemplo, que el hombre pueda continuar con la producción de espermatozoides pese a la imposibilidad o a la destrucción de su miembro viril. En este caso, la pérdida del miembro viril constituye de todas formas una lesión gravísima, pero porque implicaría la pérdida de la función sexual. Por el contrario, la jurisprudencia expresó en relación a la esterilización voluntaria que obviamente la cuestión relativa a la ligadura de trompas estaba desvinculada del delito penal de lesiones gravísimas, obviamente es una decisión de la víctima, y en cuanto al aspecto, mejor dicho, del sujeto que decide la esterilización, que no sería víctima, y en cuanto al aspecto subjetivo y la configuración de la tipicidad, decir que con respecto al dolo eventual, la jurisprudencia ha dicho que resulta autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas. Da un caso del padre de un bebé de 4 meses que le introduce, o le produce, mejor dicho, lesiones en su cuerpo, en su cerebro y en el órgano de la vista, presentando en consecuencia ceguera en ambos ojos. Eso es un síndrome que se conoce como síndrome del bebé sacudido, desde ya. En relación a la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, es lo que como rasgos distintivos se destacan lo que acabo de afirmar. Dijimos que otra parte de la propuesta de los tipos de lesiones tenían que ver con las agravantes y las atenuantes. En ese sentido, el artículo 93 refiere en que si concurren las circunstancias enunciadas, el 92 son las agravantes, si concurren las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será y tarifa de distinto modo, agrava la pena en su mínimo y un máximo de acuerdo a si se trata de lesiones leves, graves o gravísimas, ocurridas en cualquiera de las circunstancias del artículo 80 que exploramos, que son los tipos de homicidios calificados. Decir en cuanto a las atenuantes que la propuesta de ocurrencia tiene que ver con aquella lesión que se cause en estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable. Para ello valen los conceptos que ya en clases aportamos, clases anteriores, presenciales en ese caso, cuando dimos la emoción violenta,
las circunstancias propias de la emoción, la excusabilidad de sus extremos o circunstancias que lo avalen, y en este caso lo que opera, a diferencia de las pautas del artículo 92, es una disminución de la punición. Entonces, agravantes de las lesiones son cualquiera del artículo 80, como atenuante para la lesión está prevista aquella lesión dolosa cometida en un estado de emoción violenta, artículos 92 y 93 respectivamente. Por último, para no aburrirlos, porque ya llevamos 40 minutos de clase y soy consciente de que este tipo de clase donde no hay interacción muchas veces produce un cansancio o una baja en la atención de quien la recibe, y eso es lógico en la medida en que tiene que escuchar, más allá de la atención propia que se pretende que se le otorgue a este tipo de herramientas. No es lo mismo que la interacción de una clase donde hay un ida y vuelta y donde desde ya la curva de atención es mucho más amplia que en este tipo de videos. Eso, a la hora de definir pautas educativas o de enseñanza, siempre debemos tenerlo presente. O sea, qué transmitimos, cómo lo transmitimos y qué capacidad de absorción existe. En este tema de las lesiones no hay no es un dato menor la cuestión relacionada, si bien con un matiz de índole procesal, como tiene que ver con su ejercicio. Sabemos que el ejercicio de las acciones está regulado en la parte general del Código Penal a partir del artículo 71, que refiere que deben iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepciones. De modo que la regla es la oficiosidad o la oficialidad en el ejercicio de acciones penales. Y precisamente en una de esas excepciones se encuentra captada la lesión leve, toda vez que el artículo 72 del Código Penal refiere a que son acciones dependientes de instancias privadas las que nacen de los siguientes delitos, y en el inciso segundo refiere a las lesiones leves, sean dolosas o culposas. Siempre está el reservorio de la posibilidad de iniciar la acción de oficio cuando medien razones de seguridad o de interés público. De modo que la regla es, para la lesión leve, la necesidad de generar esto que en Derecho Procesal Penal, cuando ustedes lo lleguen a estudiar el año siguiente, seguramente tiene que ver con la fórmula, la terminología de la habilitación de la instancia. ¿Qué es habilitar la instancia? Esta imposibilidad de que un órgano estatal, sin pedirle permiso al particular afectado, inicie la persecución penal o investigación penal del delito sin necesidad de que el particular afectado le franquee el ingreso a esa investigación. No ocurre con la lesión leve, que se requiere la habilitación de la instancia. Sobre esto hay, desde el punto de vista procesal, montones de posturas sobre si la habilitación debe hacerse o es suficiente que se haga a través de una denuncia en sede policial o se requiere la posterior ratificación por ante el Ministerio Público, pero básicamente, para no arborizarnos en este tema que, insisto, es de índole procedimental y ya van a tener oportunidad de abundarlo el año que viene, cuando estudien la parte dinámica del proceso, que es el derecho procesal penal, tienen que saber que las lesiones leves son delitos de instancia privada por disposición del artículo 72, inciso 2. En el conglomerado de ejercicio de las acciones tenemos la regla que es la acción pública, las acciones, aquellas acciones que dependen de instancia privada y las acciones privadas. Volvemos a repetirlo, la lesión leve es el único supuesto, tanto en su variante dolosa como culposa, que exige de la habilitación de la instancia por el particular afectado en el supuesto. Las otras dos lesiones, sean las lesiones graves, dolosas o culposas, y las gravísimas, son acciones cuyo ejercicio se enmarca dentro de la previsión del artículo 71, esto es, deben iniciarse de oficio. Esto es lo que tiene que ver con las acciones. Entiendo así que hemos hecho un recorrido exhaustivo sobre los distintos tipos legales de lesiones dolosas, con la referencia tangencial al artículo 94 y 94 bis
del Código Penal también en cuanto a las lesiones culposas. Ambas son variantes de lesiones culposas, el 94 bis con una particular mirada en aquellas que se ocasionan con motivo de la conducción imperita o negligente de un vehículo con motor. Creo que bajo estas pautas de preparación de la clase ustedes cuentan con las herramientas como para pasar, si no lo han hecho ya, a una lectura de alguno de los textos que hemos recomendado oportunamente y de esta manera completar el marco teórico. Les propongo que anoten las dudas para cuando tengamos oportunidad de hacer las clases virtuales presenciales a través de nuestro canal de comunicación de Instagram, podamos interactuar sobre dudas o cuestiones que tal vez por un recorte de temas no he mencionado en esta clase. Desde ya les agradezco la atención. Próximamente estaremos editando un nuevo video con nuevos temas. Muchas gracias.